psicólogo, la vida desde otra perspectiva, con Juan Pablo Arredondo. Iniciamos sesión. Muy buenos días, chiques, encantado de la vida de estar aquí con ustedes una vez más, hoy en viernes, que bueno, pues ya ha bajado un poco el frío, ya estamos un poquito más calurositos. Es una bendición estar aquí nuevamente con ustedes. Hice no una promesa, pero sí un compromiso la semana pasada. Iba a traer hoy a una persona que hablara sobre la cuestión legal del divorcio, las pensiones y demás. Y como lo prometido es deuda, entonces pues yo en este momento digo que no sigo en deuda con ustedes porque no pudo venir la abogada. Entonces hoy vamos a hablar de otro tema. Pero bueno, lo quería comentar porque bueno, pareciera que no le damos seguimiento a las cosas, y sí se las doy, pero a veces no es posible. En teoría ya la tengo perfectamente programada para la semana que entra, ya lo acordamos, pero bueno, hoy pues vamos a darle un giro distinto. Y esto es una cuestión que me han pedido mucho. Recuerden que ustedes tienen acceso a mí a través de las redes sociales, que bueno, me fascina que me escriban, principalmente en Facebook, porque es el que más manejo, el que más contacto tengo con la gente a través del Facebook, la fanpage que es Juan Pablo Arredondo H. Y bueno, ahí es donde me hacen todos los comentarios, le dan seguimiento a los programas que tenemos, me hacen preguntas posteriores, a veces me hacen preguntas anteriores, a veces me sugieren temas, y esto es justamente lo que me hicieron ahora, sugerencias sobre este tema que vamos a tocar el día de hoy, que es los 15 indicadores de homosexualidad o de probable homosexualidad en un hijo, y por supuesto también cómo aceptar esta condición homosexual. Ese es el tema de hoy. Así es de que, pues si tienes alguien que le pueda interesar, pues como decía Jacobo Zaudovsky, señora, dele un codazo a su marido, dele un codazo a su hermana, dele un codazo a su amiga para pues poder platicar un poquito de este tema. Y como siempre, pues pedirte favor que nos escribas. Estamos directamente aquí. Suelo leer absolutamente todas las preguntas. Y también siempre aclaro, o bueno, a veces aclaro que trato siempre de leer nada más el contenido de la frase. Y si considero que no amerita ninguna cuestión que pudiera tener así como reservo, secreto o confidencialidad, pues lo digo el nombre, pero si en un momento dado pues es algo delicado, no digo el nombre nada más. Y bueno, esto es porque estos temas son muy delicados y a veces la gente dice, híjole, no, es que me voy a ventilar, ¿no? Es que tal vez alguien me vaya a escuchar y van a saber que es mi caso, etcétera. Entonces, para evitar estas cosas, yo siempre digo, vamos a guardar la confidencialidad en el tipo pues de preguntas que no tengan que tengan algún tipo de contenido pues que sea un poco más íntimo. Por supuesto, estamos aquí desde las instalaciones de Proyectate Radio aquí en la Roma Santa Fe, y bueno, pues con todo cariño para todo el mundo. Y como siempre, pues vamos a empezar por la frase de la semana. Me gustó mucho la frase de la semana. Por ahí alguna vez la había escuchado, pero pues tal vez no, cuando oyes algo y no lo asocias o no lo quieres poner en una situación, en un contexto determinado, pues es una frase, ¿no? Pero ya cuando estás en esto y quiero yo elegir una frase oportuna para el tema que se va a tratar, pues me parece que adquiere pues un sentido mucho mejor. Entonces, esa es la frase de la semana, que en este momento se me acaba de borrar y no tengo la menor idea por qué. Y ya se me volvió a borrar. Déjenme regresarme. Ahí está, ya, espero, ya no le voy a picar. La frase de la semana dice así: la homosexualidad no es una enfermedad, pero la homofobia sí. Wow. La homosexualidad no es una enfermedad, pero la homofobia sí. ¿Ok? Bueno, esto se los dejo ahí de tarea porque pues es cierto que para muchas personas el tema de la homosexualidad sigue siendo todo un tema tabú, sigue siendo una situación muy complicada, sigue siendo una cuestión que no se acepta, incluso en muchos casos,
que está asociada a cuestiones terribles, ¿no? Como el diablo, como cuestiones de karmas, de que se está pagando algo que se hizo con anterioridad. En fin, tiene una implicación enorme y bueno, desde ahí la verdad es que la gente se mueve en diferentes ámbitos, algunos no tan deseables, otros pues tal vez un poco más tranquilos, pero pues muchos el ataque que hacen hacia la cuestión de la homosexualidad, no solamente por un asunto de que la acepto o no la acepto, sino por un asunto de tener un familiar, de tener a alguien cercano, de tener un hijo que presente una condición homosexual. A veces toda esta, pues digamos, como toda esta caballería que se avienta para tratar de modificar estos comportamientos o estas actitudes o estas preferencias, pues llega a niveles verdaderamente bizarros, a niveles verdaderamente muy desagradables, muy desafortunados. He tenido casos de personas que buscan exorcismos para quitar la homosexualidad, personas que de pronto recurren a brujos, que recurren a terapias pues con charlatanes que dicen que pueden quitar la homosexualidad, etcétera, etcétera, y que pues a fin de cuentas termina generando una situación pues bastante desagradable y bastante desafortunada, pues no solamente en el individuo, ¿no? En el individuo que está siendo víctima de toda esta situación o de todo este rechazo, sino también evidentemente de la familia que está involucrada en todo esto. Es importante que entendamos justamente que la homosexualidad no es una enfermedad, la homosexualidad no está considerada ni científica ni teóricamente como algo que esté mal, simple y sencillamente está catalogado dentro de la orientación sexual o de las preferencias sexuales que pues, son distintas a las de los demás. Y para ello, bueno, voy a hacer un pequeño antecedente. Estoy claro que el objetivo del programa no es hablar de la homosexualidad en su totalidad. Eso por ahí en algún otro programa lo hemos hecho. Hoy queremos hablar específicamente de los 15 indicadores de una probable homosexualidad en tu hijo. Si me lo permiten, leeré de primera instancia algunas de las llamadas que ya tenemos. Dice: hola Juan Pablo, muy buenos días. Nos dice Mar García, muchas gracias, wow, atenta, siempre es bueno saberlo. Muchísimas gracias. Dice: saludos Juan Pablo, muy arreglado como siempre, aquí atenta Unuga desde Nuevo León. Gracias, que hasta creo que ya me apené. Muchísimas gracias Adriana Martínez. Dice Clau Vázquez: buenos días Juan Pablo Arredondo, como siempre atenta a tu programa, tema súper importante en estos días de tanta homofobia. Bendiciones y un abrazo. Claudia, un abrazo para ti. En Esquivel: hola, ¿cómo estás? Es queridísima amiga Ena Esquivel, un beso para ti y para toda tu familia. Te mando un nuga, Juan Pablo, dice Josefina Rivas, muchas gracias, ya recibí tus bendiciones hoy en la mañana, muchísimas gracias. ¿Cómo saber si mi hijo es homosexual y cómo afrontarlo? Bueno, pues finalmente, Karime, es una... pusiste la pregunta exactamente como yo hubiera puesto el nombre del programa. La cuestión es que le puse 15 indicadores, pero es exactamente eso. Esto que tú me estás preguntando es lo que vamos a tratar de disipar como duda a lo largo de todo el programa. Hola Juan Pablo, dice Pats Mon, muchos saludos para ti. Saludos querido amigo, felicidades, tema importante, dice Marcela Martínez. Un abrazo para ti Marcela, dice Pedro Carrasco, saludos cordiales. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, por todo lo que me dicen. Está por ahí Viviana que me dice cosas hermosas y bueno, pues como siempre lo digo, estas cosas nos alimentan y nos alimentan de verdad. Retomando un poco el tema, miren, hablar de homosexualidad es un tema muy complejo. Yo, como muchas veces, trato de ser pues lo más sencillo y lo más práctico posible. Entiendo que a veces algunas personas pueden llegar a decir, es que técnicamente no se dice así, es que ahora se ha cambiado el término este por este otro y entonces pues habría que tener mayor información. Miren, está bien, lo entiendo, pero no es mi objetivo los tecnicismos, no es mi objetivo
decir todo con la pulcra posibilidad, ¿no? Es coloquial y así es como pues a la gente finalmente me ha dicho que le gusta. Entonces, hablemos un poco desde ahí, un poco desde esta cuestión mucho más coloquial. De primera instancia, la gran pregunta de toda la vida es si el homosexual nace o el homosexual se hace. Y esta es la pregunta que se hace todo el mundo y todas las veces. La verdad es que hay tendencias a pensar que el homosexual nace y hay otros que tienden a pensar que la homosexualidad se hace. Esto, bueno, tiene dos vertientes muy distintas, que es la teoría genética y la otra es la teoría psicodinámica. En la teoría genética sí hay elementos en donde incluso se está procurando hoy por hoy encontrar el gen de la homosexualidad que puede en su momento pues gestar esta condición. Cada vez hay investigaciones más claras. Por otro lado también hay gente que reporta pues desde sus inicios, desde edades muy tempranas, desde que se tiene uso de razón, pues que ya había estas tendencias homosexuales, tanto registradas por el individuo desde sus primeras infancias, hasta también de los padres de homosexuales que podrían identificar pues que su hijo pudiera ser homosexual también desde edades muy, muy tempranas. Entonces, esta cuestión de si es de nacimiento o es genético sigue siendo pues un gran tema de discusión. La teoría de que se hacen pues tiene que ver con las afiliaciones, tiene que ver con los afectos, las presencias o ausencias de los padres, si se tiene una mamá dominante, si se tiene un papá ausente o débil, si hay una identificación con la figura femenina y bueno, al estar identificado con la figura femenina, a la figura femenina le gustan los hombres, por lo tanto a mí también. Si estoy identificado con la figura masculina, a los hombres les gustan las mujeres, por lo tanto a mí también. Y esta es un poco la línea que marca que el homosexual puede hacerse. También se habla por ahí de elementos que tienen que ver con cuestiones circunstanciales, es decir, si la persona tuvo abuso sexual, si en algún momento alguien lo indujo, si de pronto tuvo alguna figura adulta que lo llevó por ese camino, etcétera, etcétera. Y estas son discusiones que se tienen pues desde hace muchísimo tiempo. Es claro que la homosexualidad ha cambiado la percepción que se tiene de ella pues a través de la historia, ¿no? Pensando en los griegos, pensando en los romanos, pensando en la época de cristera, ¿no? La época de la Inquisición. Bueno, pues hay posturas radical y diametralmente distintas en una época y en otra. Esto es lo que para mucha gente hace que la homosexualidad empiece a jugar un papel como de moda, como de entonces si nosotros lo permitimos hay más, hay que cerrarle las puertas a la homosexualidad para que no se prolifere. Y todas estas ideas que de pronto se manejan, pues tienen que ver con un inconsciente colectivo que no forzosamente aterriza en una situación específica. Entonces es importante que entendamos que más allá de si la homosexualidad es genética o es psicodinámica, más allá de si la aceptamos o no, la homosexualidad existe, la homosexualidad está, y el homosexual es una persona exactamente igual que tú o que yo, y que finalmente lo único que tiene pues es una preferencia u una orientación sexual distinta. Y para eso justamente voy a hablar de tres términos que nos hace clarificar un poco el tema de la homosexualidad. Acuérdense, esto es muy amplio y tiene gran cantidad de vertientes. Yo voy a tocar el día de hoy las más importantes porque mi línea hoy es hablar de los indicadores de una probable homosexualidad. Pero bueno, pues estoy dando una introducción. Tres conceptos muy importantes que debemos de manejar y que conociéndolos nos clarifican muchas cosas solo con estos tres conceptos. El primero es la orientación sexual
o la preferencia sexual. Ha habido también discusiones teóricas de si se habla de preferencia u orientación. Durante mucho tiempo se habló de preferencia, luego se cambió a orientación, luego otra vez se está intentando tomar el tema de preferencia, aunque pues para muchos, y soy uno de ellos, a mí me gusta mucho más el término orientación sexual. La orientación sexual es a ti quién te gusta, a ti por quién te sientes atraído, quién te atraen los hombres o te atraen las mujeres. Eso se llama orientación sexual o preferencia sexual. ¿Por qué no me gusta mi preferencia? Porque deja una connotación de que tú eliges, de que tú en un momento dado puedes ser el que decida si melón o sandía, si helado de vainilla o helado de limón. No, ¿sabes qué? Me gusta más el de vainilla, voy por el de vainilla. Oye, prueba el de limón, sí está rico, pero prefiero el de vainilla, ¿no? Eso es lo que a mí me deja como incómodo a la hora de hablar de preferencia sexual, porque daría la impresión de que la persona puede elegir, de que es una decisión personal si te gustan los hombres o te gustan las mujeres. Y eso en realidad no es así. Por eso prefiero utilizar el término orientación sexual. Tú por quién te sientes atraído. Tú, a ti, quién te gusta. Los hombres o las mujeres. Yo le digo a veces a los papás, le digo a las personas que pues no tienen mucha idea de todo esto, personas completamente heterosexuales, yo le diría, oye, a ver, ¿a ti quién te gusta? Vamos a suponer que es un hombre y dice, no, a mí me gustan las mujeres. Bueno, yo te voy a pedir como un ejercicio, pues que trates de tener relaciones sexuales con un hombre. Guácala, estás idiota, estás tarado, o sea, ¿qué te pasa? No, o sea, no. O le dice una mujer que se bese con otra mujer y es probable que te diga, no, guácala, no, ¿cómo crees? Olvídalo. Bueno, pues en el caso de la homosexualidad termina ocurriendo algo similar. La persona que tiene preferencia u orientación hacia personas del propio sexo, pues evidentemente no siente gusto, no siente atracción por personas del sexo opuesto. Por lo tanto, pues optan por vincularse sentimentalmente con personas de su propio sexo. Esto se le llama orientación sexual o preferencia sexual. A mí me acomoda más orientación sexual. ¿Quién te gusta? ¿Por quién te sientes atraído? Tenemos otro término que se le llama identidad de género, es decir, tú con quién te sientes identificado. ¿Te sientes identificado con los roles tradicionalmente masculinos o con los roles tradicionalmente femeninos? Si tú eres un hombre con identidad sexual o de identidad de género masculino, pues te vas a vincular y vas a querer cosas de hombres porque eres hombre. Pero si tú eres hombre y estás identificado, tienes una identificación de género femenino, te vas a inclinar por las cuestiones femeninas. Y esto puede ser desde amaneramientos, puede ser cuestión de pintarte, puede ser de cambiarte de ropa, puede ser de cambiarte de sexo, puede ser de que te guste el color rosa, que te guste las Barbies. ¿Por qué? Porque estás identificado con el género femenino, por eso se llama identidad de género. En el caso de las mujeres ocurre exactamente lo mismo, porque pueden estar identificadas con el rol masculino, tradicionalmente masculino. Entonces tenemos una mujer que le gusta vestir de pantalones, pelo corto, y en casos pues ya más avanzados, bueno, a lo mejor meterse hormonas para tener vello, etcétera, etcétera, porque está identificado con el rol masculino. Entonces a esto se le llama identidad de género. Tú con quién te muestras identificado. Y tenemos por último el término comportamiento sexual. Y esto es, ¿qué haces con tu sexualidad? Es decir, yo puedo ser un heterosexual que tengo un comportamiento sexual heterosexual, es decir, hombre con mujer, pero también puedo ser un heterosexual que tengo comportamientos sexuales con hombres. ¿Y esto cómo se da? La típica, ¿no? El típico ejemplo es, por ejemplo, en la cárcel, es, por ejemplo, en el ejército. Es sabido que de pronto en el ejército o en la cárcel
hombres se pueden meter con hombres sin ser homosexuales. O, por ejemplo, una mujer puede tener un comportamiento sexual, es decir, una experiencia sexual femenina o con una mujer y no ser lesbiana. ¿Por qué? Porque fue una situación de prueba, porque fue una situación que se dio, porque a lo mejor se confundió la amistad ya con algo un poco más romántico, porque la circunstancia bebido se dio, etcétera, etcétera. Entonces, tienen un comportamiento sexual homosexual sin serlo. Claro, generalmente los que tienen comportamientos homosexuales tienen una orientación sexual homosexual, la mayoría de las veces, pero esto significa que, por supuesto, no de manera obligada. Entonces, esto que acabo de mencionar es lo que, a fin de cuentas, nos confunde tanto, porque podemos tener hombres muy afeminados que tienen novias, podemos tener hombres muy masculinos que son homosexuales y tienen novios. Podemos tener mujeres increíblemente femeninas que tienen relación y que se vinculan con mujeres que puedan ser también femeninas o por el contrario puedan ser machorras, más machonas, o puede haber mujeres muy masculinas que se vinculen con mujeres muy femeninas. ¿Por qué? Porque la orientación sexual, la identidad de género y la conducta sexual puede estar alineada en un sentido o puede estar en correspondencias muy diferentes. Y esto, bueno, ya nos explica la gran diversidad que hay. Si nosotros en un momento dado tenemos un hombre con identidad de género femenino, podemos tener a un hombre que incluso se quiere vestir de mujer o que se opera para ser mujer, pero a fin de cuentas se vincula con mujeres. Es decir, es un hombre que se opera para ser mujer y tiene novia. Y entonces parecerían lesbianas, pero en realidad la orientación sexual era homosexual, perdón, la orientación sexual era heterosexual, o sea, de un hombre, yo soy un hombre con una mujer, pero mi identidad de género es femenina, entonces me convierto en mujer y me vinculo con mujeres. A veces esto para la gente resulta un poco como raro, ¿no? Pues si quieres ser mujer, pues te vas a meter con mujeres, entonces eres como lesbiana. Pues en un sentido estricto podría ser sí, porque ya se convirtió en mujer y va a estar con otra mujer, va a ser lesbiana, pero en realidad era hombre. Eso significa que tiene una orientación sexual heterosexual. ¿Sí me entienden? Y bueno, si lo ponemos al revés, pues tenemos miles de mezclas, pues que de pronto hay hombres muy varoniles que se buscan hombres muy varoniles o muy femeninos y bueno, pues a fin de cuentas esto hace un lío espantoso, ¿no? Decía por ahí un maestro conocido que era homosexual y decía, yo tengo un grave problema porque yo soy homosexual y me gustan los hombres, pero me gustan los hombres hombres. El problema es que yo a los hombres hombres no les gusto porque ellos no son gays, ¿me entienden? Entonces, no es que a él le gustara un hombre heterosexual, un hombre homosexual, le gustaban los hombres heterosexuales, nada más que al heterosexual él no les gustaba. Entonces decía que tenía pues una vida muy solitaria porque no se había encontrado un hombre heterosexual que quisiera andar con él. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Esto pues da como mucha mezcla, como mucha combinación, en donde pues tal vez si yo quisiera vincularme con un hombre siendo homosexual, pues voy a tener dificultades para encontrar pues obviamente esa condición. Voy a leer algunos de los comentarios. Por ahí se me subieron un par. A ver si me puedes ayudar tantito, nada más para no mencionarlos. Más bien para no dejarlos de mencionar. Aquí estamos. No se había subido ninguno, discúlpame. Dice Pedro Carrasco, saludos cordiales, muchísimas gracias. Saludos desde Torreón a Lupita Chiu de Amezcua. Muchos
Muchas gracias. Dice, hola, te adoro por tu sencillez. Híjole, que gracias. Yo también a ti por tu comentario, Liliana. Dice, buenos días. Alguna vez leí que según Freud todos somos bisexuales o bien nos enfocamos en el placer. Mi pregunta es, ¿se puede acondicionar para dejar de ser homosexual? Como en el caso de Mauricio Clark, ¿qué piensas de ese mismo caso? Mira, de Mauricio Clark no tengo mucha idea. Yo sabía que había por ahí una declaración de homosexualidad, y sé que por ahí está haciendo algo, pero no te sé decir muy bien, o sea, no puedo opinar porque no conozco el caso. Lo que sí te puedo decir es que es evidente que todos tenemos una parte masculina y una femenina, que eso era parte de lo que decía Freud, porque pues venimos de integraciones de figuras masculinas y de figuras femeninas, es decir, simplemente desde el padre y de la madre traemos genes, condiciones, conductas inconscientes colectivos masculinos, y traemos genes y historia e identificaciones y afectos y inconscientes de la parte femenina. Entonces, claro, en ese sentido en particular, por supuesto que ambos tenemos cosas de los dos. Por eso, incluso en términos coloquiales, en términos simples, se dice y se ve que hay mujeres como más masculinas y hay hombres que son como más femeninos. ¿Y a qué me refiero? Generalmente las mujeres son mucho más sensibles, mucho más sentimentales, y el hombre es mucho más práctico y racional. Simple y sencillamente, un hombre que es mucho más sensible, pues ya tendría como un poco más desarrollada su parte femenina. Una mujer que es mucho más práctica, que es mucho más racional, que es mucho más dura, que le gustan más cuestiones fuertes, tal vez de riesgo, estos deportes extremos y demás, pues tendría también pues como una parte muy masculina. Entonces todos a fin de cuentas tenemos ambas partes. Si yo en un momento dado soy un hombre sensible, pues la parte sensible estaría desarrollada en mi parte femenina, pero a lo mejor me gusta el arte y a lo mejor me gusta el ballet, y a lo mejor pues son cosas que son tradicionalmente manejadas hacia el esquema femenino. Y la mujer al revés, pues puede tener ser policía, ser no sé, árbitro, cosas que tradicionalmente son para hombres. Entonces, esta cuestión de tener ambos, tanto una parte como la otra, es una realidad. Y la otra que también dicta y menciona Freud es el asunto del placer, de la búsqueda del placer. Y esto también todos lo tenemos, y habla él mucho del eros y el thanatos. El eros, todo es el instinto de vida, el instinto de placer, y el thanatos, que es pues todo el instinto agresivo o instinto de muerte. Todos tenemos de ambos, y el placer a fin de cuentas puede ser encontrado tanto en contactos homosexuales como en contactos heterosexuales. Entonces sí, es claro que a fin de cuentas todos tenemos una parte de ambos. Ahora, condicionar el organismo para dejar de ser homosexual, la verdad yo lo dudo mucho. Yo he conocido muchos casos de gente que lo ha intentado, y lo que regularmente se logra son cualquiera de dos cosas. A mi juicio, ninguna deseable. Una es un grado de represión impresionante sobre la sexualidad, ¿sí? O sea, la reprimo, la apago, la opaco, la hago pomada para que no se manifieste, ¿sí? Y entonces a través de esa represión es que logro pues controlarla, digamos, que a fin de cuentas, si lo vemos en un sentido estricto, sería algo así como los sacerdotes, ¿no? Que pues son célibes y que no tienen relaciones, entonces bloquean la parte de la sexualidad para pues no manifestarla, ni con hombres ni con mujeres, ¿no? Estoy hablando de los casos adecuados, pues, ¿no? O, por otro lado, pues también podríamos pensar en una segunda intervención, es que se bloquea la parte de la homosexualidad y se vive
desde la parte heterosexual, pero es vivida en una parte forzada, es vivida en una parte a fuerza, en una parte que yo me estoy pues condicionando, me estoy yo forzando, valga la redundancia, a tener contacto sexual con personas del sexo opuesto. Y estos son los famosísimos homosexuales de closet, ¿no? Homosexuales que, a fin de cuentas, tienen identificada su parte homosexual, pero pues que viven comportamientos sexuales heterosexuales. Y ya vas entendiendo cómo estos tres términos nos dan esta pauta, nos dan esta posibilidad. Si a mí me gustan los hombres, porque tengo una orientación sexual homosexual, y tengo una identidad de género, vamos a suponer masculina y femenina, no importa, pero mi comportamiento sexual es heterosexual, yo puedo ser un homosexual que estoy casado, puedo ser un homosexual que tengo hijos, puedo ser un homosexual que toda mi vida me manejé como heterosexual, pero en realidad la mujer a mí nunca me atrajo, la mujer nunca me gustó, con la mujer nunca tuve algo de conexión romántica, amorosa, pasional, que se podría tener en la parte homosexual, y se puede vivir así el resto de la vida. Claro, algunos lo hacen viviendo así, pero por otro lado con una vida alterna que les permite vivir su homosexualidad, ¿sí? Y esta vida alterna puede ser con prostitutos, puede ser con salidas ocasionales lésbicas, puede ser con amiguitas que tengo por un lado. Lo que pasa es que en la mujer a veces se puede diluir un poco más el lesbianismo, porque pues, puedes tener una muy buena amiga con la cual viajas y ser solo tu amiga, o pues tener algo más. Entonces, si se fijan, o sea, yo lo que quiero, no estoy tratando pues de demeritar ni descalificar ni de meter nada, solo estoy poniendo ejemplos que nos explican en un momento dado pues por qué las cosas están como están y por qué se mezclan las cosas de esta manera. El tema del comportamiento sexual heterosexual con una orientación homosexual es el famoso homosexual de closet. Ese es el regular, que siempre busca parapetos, que siempre busca tener una relación ahí ficticia o real, ¿no? Un homosexual que tiene una novia amiga que está siempre por ahí pero no está del todo. Es muy común, por ejemplo, en homosexuales hombres, tener una novia en el extranjero de la que estoy súper enamorada y de verdad yo no quiero saber nada de ninguna otra mujer porque yo amo a mi novia de Noruega que conocí en Cancún, y entonces pues se juega mucho con el tema de una novia lejana, de una novia a la que no se ve, de una novia a la que se le quiere ser completamente fiel, pero pues en realidad es solo el parapeto para pues poder no tener una novia, para no ser forzado socialmente o familiarmente a tener una novia y poder seguir así, y por este lado pues tener sus propias vinculaciones homosexuales. Entonces espero que te vaya quedando claro. Hola, un Uga, Elizabeth Pérez, Uga para ti, muchos Ugas en realidad. Ana Carolina Faubet, buenos días, espero que tu mami esté mejor porque sé que fue al doctor, fue al hospital, espero que todo vaya bien con tu mami. Saludos Juan Pablo, Sofía Costa, igual para ti Sofía. Dice, pero la tendencia va para eso que mencionas, que prueben ambas partes y decidan, y ahí se vendría una gran confusión, dice Jess. Mira, yo no quiero de verdad ser tendencioso ni radical, pero la realidad de las cosas es que sí creo que hoy por hoy los chavos jóvenes están viviendo una situación sino que favorece la homosexualidad, sí que hay tanta apertura y tanta postura sin complejos a ciertas cosas que pueden en un momento dado pues darse la chance de experimentar con melón o con sandía, ¿no? Por supuesto que en muchos de estos casos, y no estoy haciendo
generalidades, no estoy diciendo que así es en todos los casos, que quede claro, pero sí es cierto y tengo casos muy cercanos y muy claros en donde ahí sí, como decía uno de ustedes, el principio a seguir es el principio del placer. Es decir, se busca el placer en sí mismo, no importa si es con melón o si es con sandía, porque lo que yo quiero es gratificarme. Y si en un momento dado me puedo gratificar con uno, me puedo gratificar con el otro, a mí a fin de cuentas me da un poco lo mismo, y es ahí en donde se está como generalizando o extendiendo mucho este asunto de la bisexualidad. Hoy cada vez más chicos dicen yo soy bisexual. ¿Por qué? Pues porque obtienen placer con uno o con otro. El tema ahí no es forzosamente la orientación sexual de quien les agrada. El tema ahí es que lo que se busca es el placer, como lo buscan los chavos de hoy en las drogas, en la marihuana, en el alcohol, en el sexo, en las tachas, que es búsqueda de placer por sí mismo, ya no importa si es con uno o con otro. Dice, mi hija de 12 años está buscando su identidad, ¿cómo ayudarla? Ya está en terapia por estrés postraumático. ¿Podría ser parte de ese estrés sus actitudes y comportamientos? Gracias por la ayuda. Saludos desde Atlanta, Georgia. Mira, sí que te diré para que no para que no meta tu nombre. Es claro que una de las grandes finalidades y objetivos de la adolescencia es la búsqueda de la identidad. De hecho, por definición, no se puede diagnosticar o identificar una homosexualidad en el tiempo de la adolescencia. O sea, es prácticamente antiteórico decir que a los 12, 13, 14 años se puede determinar la homosexualidad porque están en búsqueda de. Claro, a estas edades te dan un montón de indicadores que puedes decir, pues si tiene pico de pato, cola de pato, alas de pato, camina como pato y hace cuá cuá, pues bueno, pues ¿qué será? ¿No? Yo creo que hay momentos en que son muy claros, pero no se puede definir. ¿Qué se puede hacer? Bueno, dices por ahí que está en terapia, lo cual, bueno, ya le va a ayudar. Y por otro lado, si nosotros quitamos la presión y la tensión que en un momento dado se ejerce sobre ellos por esta situación, por este conflicto de si será melón o sandía, creo que eso ayuda a que ellos le bajen a esta búsqueda ansiosa de su identidad. Sí he tenido casos que a los 12 años pueden tener perfectamente claro que pues su orientación sexual es homosexual, pero no se puede garantizar. ¿Cómo ayudarla? Habla con ella, platica con ella, que no se deje llevar por cuestiones solo momentáneas, sino que vaya haciendo un análisis como más detallado de las circunstancias. Dices un estrés postraumático, no tengo la menor idea de a qué te estés refiriendo, tal vez si por ahí nos los puedes comentar, porque no es lo mismo, como dirían por ahí, hay de estrés postraumáticos a estrés postraumáticos. Entonces, sí, habrá que hablar mucho con ella, si está en terapia, ver cuestiones de dónde le viene, sí, porque a veces lo que está asociado a esto es a búsqueda de aprobación, búsqueda de aceptación o búsqueda de pertenencia. Si yo tengo una hijita de 12 años con una gran necesidad de pertenencia o de aceptación y está vinculándose con una niña o varias niñas que tienen orientación sexual homosexual, es probable que en su deseo de pertenecer a un grupo, ella empiece a optar por estas cuestiones. Por eso, evidentemente, esto es muy complejo. Y mucho cuando digo estas cosas me dicen, oh, entonces, ¿cómo le haces? Ese es el problema, justamente cómo le haces. Entonces, cada circunstancia tiene lo suyo. Dice, buen día, doctor. Mi primo le acaba de comentar, su hijo de 13 años, que es gay, que le gustan los hombres. Como familia, ¿cómo puedo ayudarle y decirle? Miren, yo te voy a decir aquí, sí que algo que suelo pues decir toda la vida. Si una persona homosexual tiene la aceptación de su padre y de su madre
Y agrego, porque estás hablando de tu sobrino, no de tu primo, tiene la aceptación de la familia, háganse de cuenta que le estamos dando a la persona todas las armas para enfrentar el rechazo exterior, el rechazo de la sociedad, y va a tener armas maravillosas y escudos maravillosos. Si nosotros como familia, como padre o como madre, no aceptamos la condición homosexual de nuestros hijos, háganse de cuenta que los estamos mandando a la guerra sin fusil. Los estamos mandando a la selva sin que tengan ninguna herramienta, ningún aprendizaje, ninguna condición favorable para enfrentar el rechazo de la sociedad, y entonces van a vivir aplastados, infelices, reprimidos, insatisfechos, en muchos casos deprimidos, aislados, porque finalmente no pudieron enfrentar el rechazo de la sociedad. Entonces, la aceptación de la condición homosexual de una persona es la mejor y más directa manera de ayudarlos, en este y en cualquier otro caso. Dice: hola, estoy estudiando una especialidad en sexualidad educativa y recomiendo ampliamente el libro Sexualidad, mucho más que sexo. Sexualidad, mucho más que sexo, supongo que será el nombre del libro, supongo yo. Yo te voy a recomendar otro libro maravilloso que se llama Hablemos de sexo con los niños. Y esta es una guía en donde finalmente de lo que se trata es la primera parte de aprender un poco de sexualidad humana, de anatomía, de fisiología, y la segunda parte ya empieza a hablar un poco de cómo debemos hablar con los chicos de sexualidad. Y por supuesto también está el libro Mi hijo es gay, una guía para padres, que es en el que me estoy basando ahorita. Este libro pues también trae toda la parte que ya hablamos, más los indicadores a los que todavía no he llegado y me tengo que apurar. Gracias por tus comentarios. Ojalá, Lidia, por ahí pues sí solo me aclares si el libro se llama Sexualidad, mucho más que sexo. Porque esto es todo un lío, ¿no? Todo el mundo habla de sexo y el sexo es genético, el sexo es biológico, hombre o mujer, punto. Pero bueno, sexualidad es todo lo demás. Doctor, tengo 18 años y no sé qué hacer. Mi madre no acepta que soy gay, que soy lesbiana. Tengo muchos problemas con mi familia y sobre todo con mis padres. Quiero huir. Híjole, qué horror, horroroso, espantoso lo que me dices. Sí que, no diré por supuesto tu nombre, pero esto es una condición bien frecuente. Miren, yo te voy a dar un consejo, sí que, y es un consejo a veces un poco como pareciera superfluo, como superficial. No lo es, créeme que no lo es. Los homosexuales suelen exigir tolerancia y aceptación de los demás de su condición homosexual. Hay marchas gays, hay sindicatos, hay grupos que exigen la aceptación de la condición homosexual y que sean tolerantes a la condición homosexual. Estoy absolutamente a favor, absolutamente a favor. Sin embargo, si un homosexual exige tolerancia y respeto y aceptación por la condición homosexual, yo pienso que también de pronto los homosexuales tendrían que tener respeto, tolerancia y aceptación por los que no los aceptan. ¿Me entienden? Por los que no están de acuerdo con ellos. Porque yo sí te voy a exigir que me respetes en lo que yo creo y yo no respeto lo que tú crees y yo te ataco porque tú no crees. Entiendo que la homofobia es horrible y fue el título directo de nuestra frase de la semana, porque la homosexualidad no es una enfermedad, la homofobia sí. No estoy hablando de homofobia, no estoy hablando de que se tenga que aceptar
directamente las agresiones del homofóbico o la descalificación del homofóbico. No nos perdamos por ahí. Estoy hablando en un sentido mucho más simple. El homosexual quiere ser aceptado y respetado en su condición. Yo invito muchas veces a los homosexuales a aceptar y respetar la condición del otro. Porque yo sí te tengo que forzar a ti a que tú me aceptes cuando tú, a fin de cuentas, no me aceptas que no te acepte. ¿Sí me entienden? Y creo que desde el respeto y desde la tolerancia de ambas partes, pues es que podemos fluir de una manera mucho más sencilla. Por eso sí que yo te diría, no te claves con este asunto. Tú también tienes que entender a tus 18 años que para tu familia puede ser algo inaceptable, por la razón que sea, por su educación, por la religión, porque creen que es algo negativo, porque se culpan de que ellos tal vez hicieron algo malo, que algo les faltó. Entonces, claro, yo no puedo aceptar que tú seas homosexual, porque eso podría implicar que yo me equivoqué al educarte. Entonces, como yo no me quiero equivocar al educarte, yo necesito que tú cambies tu condición homosexual para que yo finalmente no me haya equivocado al educarte. ¿Me entienden? Sí captan es cómo esto se va envolviendo. Entonces, mi recomendación es, sí que, ten paciencia. Ten paciencia, por la razón que sea, les está costando mucho trabajo aceptar tu condición homosexual, tu condición lésbica, como mejor se entiende, aunque no es forzosamente correcto decirlo así. Sé tolerante también tú y entiende pues que para ellos es muy difícil, para ellos es muy complicado, que para ellos no entra en su estructura de personalidad. Entonces yo no sé si tú te tendrías que pelear toda la vida porque te aceptaran, o tal vez tendrías que terminar aceptando tú pues que no lo aceptan. Se acabó el asunto, ¿no? Y muchos me dicen, ay, Juan Pablo, qué simple lo pones. Pues prefiero ponerlo simple a ponerlo complicado. ¿Sí? Ojalá te sirva esto, mi queridísima. Sí, que a mí me da mucho pesar porque sé lo que en un momento dado puedes estar viviendo. Y como digo, si tú tienes la aceptación de tu familia, el mundo se te va a quedar corto con tu homosexualidad. Pero no tener una aceptación de la familia de la condición homosexual genera, a fin de cuentas, mucho problema también en la sociedad. Saludos, Juan Pablo y Unúa, con mucho cariño. Esta diversidad cada vez es más aceptada por parte de la sociedad, porque para evitar la discriminación, es decirnos a nuestros hijos que la homosexualidad es normal. En alguna parte leí que esa apertura origina que un alto porcentaje de los jóvenes de hoy y del mañana tengan al menos una experiencia homosexual en su vida, porque siempre les dijimos que es normal. ¿Tienes información o comentario al respecto? De antemano te agradezco. Muchísimas gracias, Karina, por tu comentario. Es importante, son cosas muy profundas. Es cierto que la apertura le da a los chavos esta posibilidad de experimentar, esta posibilidad de ver de qué se trata ese asunto, porque pues no hay tabús, porque no hay recelo, porque no hay castigo interno para estas conductas. Es decir, es como permisivo este asunto, y claro que está generando que los chicos de pronto prueben. Y esto, perdón por mi comparación, a mucha gente le cae regorda, pero lo voy a decir igual. Pues es como el chico que quiere probar la marihuana, o que quiere probar la cocaína, o que quiere probar el alcohol, o que quiere probar el sexo. Pues no es ideal, porque están accediendo a cosas que no son deseables. Pero, pues a fin de cuentas, es parte de la condición que buscan para experimentar. Entonces sí, pues si un chico de pronto lo vemos experimentando con la marihuana y luego lo vemos experimentando con una tacha, no sé por qué no podría a él ocurrírsele experimentar en una relación homosexual. Y claro, pues de ahí puede resultar que te guste o que no te guste, que te agrade o que no te agrade, que optes por finalmente sí
quedarte ahí o dobletear, ¿no? Y entonces te vas con melón o con sandía, sandía, melón y estás dobleteando un poco en esta condición. Dice, ¿cómo saber si se es homosexual realmente o solo está experimentando? Dice Liliana. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Dice, mi hija de 12 años, estrés postraumático por un acto de violencia en casa de su padre y su madrastra. En la terapia estamos tratando de investigar si ha habido abuso contra ella también. Desde el año pasado ella empezó a decirle a sus amiguitos que ella es bisexual, ya se cortó el pelo y un día se viste niño y otro señorita. Estoy confundida. Dice que está en relaciones con niñas vía texto y Snapchat, sus redes sociales y acceso de internet controlado. Bueno, muchísimas gracias. Nuestra querida amiga Psique era, si no me equivoco, de Estados Unidos, pero ya no me acuerdo, de Georgia, si no mal recuerdo. Mira, el estrés postraumático puede ser una causa, pero me parece también que es una niña muy necesitada, que es una niña que está pidiendo a gritos ayuda, es una niña que me parece que ha tenido acceso a ciertas cosas. A veces tenemos algo que denominamos la edad cronológica, es decir, la edad que tiene, de que nació ahora, que es muy chistosa porque es relativa, ¿no? Una persona que nació en el mismo segundo, 7 mesino o 6 mesino, con una que nació 9 mesina y nacieron en el mismo segundo, dicen o decimos que tienen la misma edad. Nada más que a esta le faltó una tercera parte de cocción, perdón por el término bizarro, una tercera parte de la cocción adentro de su mamá. Y eso quiere decir que tienen la misma edad. Una tercera parte significa muchísimo. Estamos hablando que de 30 años, 10, ¿sí? Entonces, claro, está la edad cronológica, después tenemos la edad mental, que es una niña como de qué edad piensa, que por lo que oigo y por lo que leo debe de ser una niña con una edad mental bastante elevadita, tal vez ya pegándole a los 15, 16 años, pero a veces tenemos una edad emocional que está por debajo, y esta edad emocional es como una niña de qué edad se comporta en términos de control de impulsos, de control de emociones, si es berrinchuda, caprichosa, voluntariosa, infantil, aniñada, irresponsable, del juego, etcétera. Entonces estas tres edades hacen pues que a veces sí nos cuestionemos como con quién estamos hablando, con la de 15, con la de 12 o con la de 7, ¿no? Pero bueno, el tema es que, y perdón por mi forma de referirme, si tiene pico de pato, cola de pato, camina como pato y está haciendo cuacuá, pues tal vez sea pato, ¿no? Yo creo que ahí sí podríamos aterrizar que tal vez sea pues esta condición. Ahora bien, vamos a hablar de estos indicadores de una probable homosexualidad. ¿Y por qué digo probable? Porque yo no conozco ningún cuestionario, y mucho menos estando en mi libro, que trate de diagnosticar la homosexualidad de una persona, y mucho menos de un niño. Olvídenselo. Ni de un adolescente, olvídenselo. No estamos hablando de una condición diagnóstica. Esto no es un cuestionario diagnóstico. Son indicadores que nos podrían hacer suponer una condición homosexual en nuestros hijos. Esto quiero ser súper enfático. Y claro, si tenemos uno, pues tú vas a decir, bueno, uno de 15, pues la verdad es que no creo que sea, ¿no? 2 de 15, 3 de 15, 7 de 15, 9 de 15, 11 de 15 o 15 de 15, pues habría que cuestionarlo pues mucho más de fondo, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadosos justo con esto, porque son indicadores, son señales. Yo siempre me gusta equiparar nombre e indicador, yo uso mucho el término indicador, pero son señales, ¿sí? Focos que ahí se prenden de repente, y vamos a hablar específicamente de 15. Y esto lo vamos a hacer después del corte. Vamos a ir rápidamente a un corte y ahorita
regresamos. No se vayan, por favor.
proyectateradio.com. Mi psicólogo. Regresamos. Ya estamos de regreso, Psiques, aquí en tu programa Mi Psicólogo. Yo soy Juan Pablo Arredondo. Por supuesto, no dejes de seguirme en mis redes sociales, en Facebook sobre todo, Juan Pablo Arredondo H, Twitter JP Arredondo H y en YouTube como psicólogo Juan Pablo Arredondo. Por supuesto, también en todas y cada una de las plataformas de esta maravillosa estación, proyectateradio.com, por internet, por Facebook, por YouTube y por Tuning. Aquí transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Roma Santa Fe. Entenderás por qué la Roma Santa Fe. Bueno, estamos hablando de los 15 indicadores de una probable homosexualidad en los hijos. Aclarábamos antes de ir al corte que esto no es un criterio diagnóstico, son solamente algunos indicadores, algunas señales que nos pueden decir claramente cuál es digamos, esa sospecha de la condición homosexual y que está tomada de mi libro, de mi quinto libro que se llama Mi hijo es gay, una guía para padres. Justamente si tú te fijas, está entre signos de interrogación porque no solamente es para trabajar la homosexualidad o la condición homosexual de un hijo, es también para trabajar un poco la sospecha de la condición homosexual. Esto lo puedes encontrar en Editorial Vergara, prácticamente en la mayoría de las librerías, aunque bueno, pues a veces está agotado, afortunadamente en un sentido, porque quiere decir que se venden todos los que llevan, pero desafortunadamente porque a veces no hay. Entonces, bueno, es Mi hijo es gay, una guía para padres. Aquí vas a encontrar todo lo que hemos estado hablando, más lo que en este momento voy a decir, que son los 15 indicadores más importantes de sospecha de condición homosexual de un hijo. Y vamos a empezar con la primera y es, pues, indudablemente la intuición. ¿A qué me refiero con la intuición? Pues es a la latida, ¿no? Los papás somos increíblemente intuitivos, nos dice algo todo el tiempo estamos como diciendo, Yo siempre he dicho que la intuición es maravillosa, la intuición es una gran sabia. El problema de la intuición es que pasa muchas veces por el filtro de la razón y se pierde, se modifica. Estoy sintiendo esto, pero ha de ser porque estoy cansado, entonces ya la bloqueé. Y a la hora de la hora digo, pues si yo ya había visto eso, pues ¿para qué caí ahí otra vez? Porque pensé que estaba cansado, que yo estaba viendo, o porque pensé que es amigo de quién sabe quién y por eso me caía gordo, o porque... pero la realidad es que la intuición es algo que no falla y yo estoy convencido. Acuérdense que yo trabajo mucho con la práctica, yo trabajo mucho con lo que los papás me dicen. Yo no soy un terapeuta teórico donde diga me baso en la teoría y lo hago, no. Me baso en la teoría que dice que las cosas son de determinada manera, pero me voy a la práctica de los papás y es altísimo el porcentaje de papás que en algún momento o en varios momentos de la vida de un hijo homosexual les latió. Se dieron cuenta, su intuición les estaba diciendo algo, les estaba prendiendo focos. A veces les hicieron caso y se fueron por ahí, a veces no le hicieron caso, lo negaron, lo bloquearon, se hicieron guajolotes, pero a la hora de la hora, pues la intuición tenía razón. Ellos sabían en algún momento de la etapa de la vida de los hijos que había algunas tendencias homosexuales o que tal vez pudieran ser homosexuales. La intuición es sin duda uno de los grandes indicadores de homosexualidad a la que le podemos hacer caso. La segunda es notar cosas raras. Claro que está muy ligado a lo anterior, es muy parecido a la intuición, porque la intuición lo que va a hacer es detectar cosas raras y finalmente hacerme sospechar esa probable condición, pero pues son aquí más bien cosas que no te hacen sentido, cosas que no te checan, cosas que dices, a ver, esto era así y ahora está así, como de pronto
pues mi hijo siempre le ha gustado el rosa, siempre le ha gustado las muñecas, siempre ha querido traer el pelo largo. A mi hija nunca jamás le he podido poner pantalones. He visto, por ejemplo, que de repente esconde el vestido, ¿no? Le compramos un vestido muy bonito y lo encontré embollado abajo de la cama, por ejemplo, ¿no? Dices, qué raro, ¿no? O sea, qué cosa más extraña. Pues era un vestido muy bonito y a fin de cuentas lo embolló y lo aventó, ¿no? Entonces, cosas raras. 3, gusto por cuestiones del sexo opuesto, que obviamente van ligadas a una cuestión de identidad de género, ¿sí? Es decir, donde el chico pues tiene gusto y preferencias por cuestiones tradicionalmente femeninas o la chica tiene gusto o preferencia por cuestiones tradicionalmente masculinas. Esto es uno de los indicadores, pues tal vez más claros. Ojo, es una señal. Yo tengo pacientes, tengo incluso familiares, personas conocidas que les gusta el fútbol, mujeres que les gusta el fútbol, que están en la selección nacional de fútbol de su escuela, que son a lo mejor cuestiones muy decíamos, de deportes extremos, que les gusta el pelo corto por práctica, porque no les gusta estarse peinando, y que son impresionantemente femeninas o que son simple y sencillamente heterosexuales, ¿no? Entonces no es la condición única, no es por eso que ya marcamos. Acuérdate que estamos hablando de 15, este es uno de los 15. Gusto por cuestiones tradicionalmente del sexo opuesto, ¿sí? 4, tendencias permanentes a relacionarse con personas del sexo opuesto. Esto es una de las cosas más curiosas que existe en condiciones homosexuales infantiles, porque muchas veces los papás confunden el hecho de que su hijo, hombre, se lleve con puras mujeres, como que es un gran gigoló, es un gran Rodolfo Valentino, que le encanta estar rodeado de mujeres, cuando en realidad no es que esté ahí porque le gusten, está ahí porque se identifica con ellas, ¿sí? O el hombre, o la mujer, que se vincula con puros hombres. No es porque le encanten los niños, es porque se quiere parecer a ellos, porque quiere pertenecer al grupo de los hombres. Por eso cuando hablamos de un chico o chica que tiende a vincularse permanentemente con el sexo opuesto, pudiera ser un indicador, una señal. No es obligado. Ninguno de los que voy a decir, no sé si ya no debo de estarlo diciendo, es obligado para suponer homosexualidad. Son señales. Por supuesto que yo tengo chicos que son muy de mujer y terminan siendo heterosexuales, casados y demás. Por ejemplo, en mi caso, les voy a compartir mi caso. Yo, a partir de sexto de prepa, por una circunstancia, pues supongo que fue meramente coincidente, resultó que en la preparatoria donde yo estaba, la mayoría de las mujeres se fueron a área 4, que fue la que yo estudié, y desde área 4 creo que éramos 4 hombres y eran creo que 52 mujeres, ¿no? Eso Diosito me lo mandó porque finalmente cuando yo entro a la universidad, esa es la condición en psicología. En psicología la mayoría son mujeres. En psicología creo que éramos 3 hombres y 20 y tantas mujeres. Entonces, claro, como que Diosito me preparó con la preparatoria para empezarme a vincular en grupos de puras mujeres y luego ya entrar a la universidad en grupos de puras mujeres. Eso no significa para nada que yo llevarme con puras mujeres y que todas mis amigas fueran mujeres durante gran parte de la preparatoria y durante prácticamente toda la universidad, pues me hiciera a mí homosexual, ¿no? Entonces, son señales. Circunstancialmente puede ser que un chico esté en una escuela en donde haya muchas mujeres y pocos hombres. Las escuelas, por ejemplo, que antes eran de mujeres y abrieron para hombres, sigue habiendo una predominancia de mujeres, tipo el Miguel Ángel, por ejemplo, ¿no? Creo que ya se equiparó por ahí, pero eran escuelas de puras mujeres y lo abrieron hacia hombres. O el Instituto México, que fue donde yo estudié, que era para puros hombres,
lo hicieron mixto y ahora hay pues más pocas mujeres, creo que está mal dicho, hay pocas mujeres, mucho más que hombres, ¿no? Entonces, no es una situación específica, pero bueno, el hecho que tu hijo se lleve con puras mujeres puede ser un indicador. El hecho de que tu hija se lleve con puros hombres también puede ser un gran indicador. Otro de los factores, y tiene una connotación muy ruda, tiene una connotación muy fuerte y que además pareciera que es una condición pues ya asegurada para una homosexualidad, es el querer ser del sexo opuesto. Hay etapas en la vida de los niños en donde les gustaría ser del sexo opuesto, porque un poco por mamá, en el caso de los hombres, un poco por papá, en el caso de los hombres, pero también un poco por los amigos, por el entorno, y entonces insisten en querer ser del sexo opuesto. Por supuesto que esto es un gran indicador, pero también podría implicar que pues es un chico que pudiera ser heterosexual, pero con una identidad de género femenina. O, por el contrario, una mujer heterosexual con una identidad de género masculina. Hombres que quieren ser mujeres y mujeres que quieren ser hombres. Y que la orientación sexual pueda ser en uno o en otro sentido, pero sí es uno de los indicadores tal vez más específicos hacia la homosexualidad. Tenemos el sexto, que es amaneramientos o conductas muy masculinas, coloquialmente llamadas machorras, ¿no? Porque así como decimos afeminado, pues a veces decimos machorros. ¿Por qué? Porque son hombres que son con ademanes muy femeninos o mujeres con una actitud muy varonil, muy ruda, muy de macho, ¿no? Pues de ahí viene lo machorra. Entonces, estas actitudes amaneradas pudieran ser un indicador, o estas actitudes machorras desde edades muy tempranas también pudiera ser claramente un indicador. No significa que nos dé como tal la homosexualidad. 7, apego a mamá y a sus cosas en el caso de los hombres. Vemos niños que desde edades muy tempranas ya andan con el labial, con el rubor, con los tacones, con faldones, a veces se ponen tal vez cosas en la cabeza, turbantes y cosas por el estilo para asemejar el pelo largo, ¿sí? Pues están metidos en el tema de las bolsas, en el tema de las carteras, quieren una cartera como de mujer en lugar de una cartera de hombre. Todo eso que es pues alguna preferencia o algún apego hacia cuestiones de mamá, incluso la presencia misma de mamá puede ser un indicador cuando está llevado pues evidentemente al extremo. El octavo es lo inverso, es apego a papá y hacia cosas de hombres. Es decir, esta cuestión de, oye, mira, qué bonita cartera. No, yo quiero una cartera como la de mi papá, yo quiero zapatos como los de mi papá. Incluso, pues he tenido chicas que hacen como que se rasuran con un rastrillo y cosas que son muy tradicionales y muy de hombre. Entonces, apego a papá de manera muy estrecha, hacia cuestiones de mecánica, hacia cuestiones de deportes, pueden ser indicadores de una condición homosexual. La novena son conductas atípicas, ocultas o encubiertas. Los chicos son muy abusados, los chicos son muy listos y llega un momento en que se percatan de que por cuestiones muy sutiles puede haber rechazos, puede haber falta de aceptación hacia ciertas cosas y entonces ellos mismos empiezan a ocultar ciertas cosas. Los ejemplos, puedo dar muchos, pero a lo mejor un chico que le gusta el rosa, pero como ya vio la consigna social de que el rosa es femenino y de que el rosa es de jotos y que el rosa es de homosexuales, entonces deja el rosa, pero abajo de su cama tiene cosas rosas, ¿no? O
los niños no usan muñecas, pero él tiene en el fondo de su closet una muñeca de su hermana, ¿no? O sea, cosas que son ocultas, que son encubiertas. Le encuentro a mi hija los rastrillos de papá. De pronto veo que mi hija tiene, a lo mejor, ahora ya está mucho más diluido, antes no era tan así, pero tiene el álbum de fútbol escondido, porque ya alguna vez le dijeron que eso es de hombres, entonces no quiere que se lo vean, ¿sí? Niñas que de pronto se ponen el pelo agarrado, chiquito, con una gorra, para que no se vea que se están quitando el tamaño del pelo, pero pues cuando ya les llaman la atención se lo quitan y entonces el pelo ya les cae. ¿Me entienden? Todo lo que es oculto, todo lo que tiene que ver con roles sexuales, que tiene que ver con preferencias o identidades de género y lo ocultan, eso puede ser también claramente un indicador. El 10, su afinidad hacia niños o hacia niñas. ¿A qué me refiero? Pues todo va muy ligado. A veces los niños se focalizan sobre niñas en un sentido que pareciera romántico, en un sentido que pareciera sentimental, pero en realidad hay una cuestión de identificación con esa persona. Es que está tan bonita, Giovanita, ay, es tan hermosa, ay, su pelo, y los papás dicen, wow, está súper enamorado. No, güey, se está queriendo parecer a ella. Está agarrando esa cuestión como de idealización de lo que quisiera para sí mismo. Lo mismo en las mujeres, ¿no? Ay, es que Pedrito, es que juega súper bien, es que es buenísimo en la escuela, y es que para las matemáticas, tú dices, no, hombre, esta niña está re enamorada de Pablito. No. Esta niña probablemente esté queriéndose parecer a Pedrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque quisiera ser como él, no tanto por un tema de vinculación o sentimental o amoroso. Y ahí es donde hay que tener un poco de cuidado. 11. ¿Cómo se expresan de su género? A veces hay relaciones de amistad entre niños y niñas que se empiezan a llevar a niveles como de cierta idealización, como de cierta cosa que ya no me está latiendo, ¿no? Es que mi amiga es buenísima, es esto, es lo máximo, mi equipo de fútbol, mi papá, y tú empiezas a ver y dices, esto ya no está como tan normal que se exprese tan lindo del sexo, del propio sexo, o que se exprese tan mal del sexo opuesto, ¿no? Niños que dicen, es que los niños son horribles, son bien rudos, son bien gañanes, son bien maleducados, ¿no? Y por otro lado, las niñas, es que las niñas son mucho más educadas, mucho más sutiles, mucho más todo. Entonces, ahí ya la forma de expresarse hacia uno u otro género también puede ser parte de un indicador. 12. La relación con gente que es o que parece homosexual. Esto por supuesto que también es un indicador, porque Dios los hace y ellos se juntan. Si tú ves que tu hijo tiene amigos que se sabe que son o que parecen homosexuales, pues podría hacerte suponer que tal vez tu hijo no se lleve con ellos nomás por su linda cara, sino porque trae una identificación con ellos, y en el caso de las mujeres, lo mismo. A veces decimos, es que mi hija se está llevando con alguien que la veo así como medio machorrona. Bueno, y si tiene 2, 3 amigas así, pues hay que empezarnos a cuestionar. Si mi hija se lleva con el grupo que es sabido por la escuela o por los compañeros o por las mamás que son de dudosa orientación sexual, pues bueno, es altamente probable que ahí mi hija pudiera tener esa preferencia. 13, dudas sobre género, sexualidad, amiguitos y amiguitas. Esto también es muy común, sobre todo a ciertas etapas del desarrollo de los hijos, donde hablan mucho de
mamá, ¿y por qué hay homosexuales? ¿Y por qué les dicen gays? ¿Y por qué les dicen lesbianas? ¿Y por qué a un hombre le puede gustar las mujeres? ¿Y por qué les puede gustar los hombres? ¿Y por qué a las mujeres les puede gustar hombres o mujeres? O sea, hay mucha duda respecto a la sexualidad y respecto a las identidades de género, respecto al transvestismo, respecto a los amanerados. Todo esto empieza a generar en ellos duda y a veces pudiera ser claramente un indicador. Otro indicador, sobre todo en etapas un poquito más avanzadas, ya niños escolares, prepubertos, pubertos, adolescentes, son preguntas sobre tu opinión de la homosexualidad. Esto es algo que muy continuamente sucede. Los chicos que traen una condición homosexual preguntan mucho a las demás personas su opinión sobre la homosexualidad. Y ahí es donde evidentemente están calando y están midiendo pues qué tanto pueden abrirse y qué tanto no se pueden abrir. Pensemos un chico que de pronto le diga a su papá, oye papá, ¿y tú qué piensas de los gays? No, guácala, los odio, los deberían de aniquilar a todos. ¿Y tu hijo es homosexual? Ay, ajá, que se va a abrir contigo y te lo va a decir. Por supuesto que no. ¿Sí? Y claro, ahorita fui muy evidente, pero hay muchas sutilezas que se van manejando en ese sentido. Pero es muy frecuente que el homosexual pregunte sobre la opinión de la homosexualidad, tanto en hombres como en mujeres. Y el último es el aislamiento, la soledad, la irritabilidad, la depresión, es decir, condiciones emocionales que de pronto los chicos presentan que no son favorables y que pudieran estar pues ahí teniendo un origen en un conflicto con la propia homosexualidad, porque no siempre el homosexual acepta su homosexualidad y está orgulloso de ella, claro que no. Hay momentos en que el propio homosexual ni la acepta ni la quiere, sabe lo que le va a implicar, sabe lo que los demás opinan de ello y por lo tanto suelen ser muy reservados respecto a esto y a acabar generando condiciones poco favorables emocionales, irritabilidad, aislamiento, depresión. Si tú ves un chico que tiene algunos de estos indicadores de los que estamos hablando y además anda aislado y deprimido, pues tal vez es momento de cuestionarte un poco en este sentido. Como verás, estamos hablando de señales que nos hablan de una probable condición homosexual, pero también es importante entender que si esta es la situación en tu familia, la aceptación que tú des será el elemento fundamental. Aceptar es dejarte de pelear con la realidad cuando no es como tú quieres. Si tú tienes un hijo con una condición homosexual sabida o con una condición homosexual que apenas estás sospechando, es importante que más allá de lo que tú hagas con tu hijo, lo hagas contigo y trabajes en tu propia aceptación. Si tú aceptas a tu hijo homosexual, lo estás preparando para enfrentar lo que le venga en el entorno. Si tú no aceptas a tu hijo homosexual, lo estás enfrentando al rechazo social con muy pocas herramientas, con muy pocos elementos. Siempre la aceptación de los padres sobre la condición homosexual, la aceptación de la familia respecto a la condición homosexual de un familiar es la ayuda más clara y más directa que podemos darle a nuestros hijos. Como te lo comentaba, todo esto, si tú quieres más información, está aquí el libro Mi hijo es gay, una guía para padres, en donde pues encontrarás no solo la información que yo te di, sino mucha otra que te servirá justamente para pues, poder trabajar en estos indicadores, para trabajar en entender la homosexualidad y indudablemente que es el cuerpo de este libro para la aceptación de la condición homosexual. Esa es la finalidad de este libro, que los papás puedan trabajar la propia aceptación de la condición homosexual para apoyar a sus hijos desde ahí. Pues como siempre es un placer haber estado con ustedes. Yo soy Juan Pablo Arredondo y soy tu psicólogo. No dejes de seguirme en mis redes sociales, Facebook Juan Pablo Arredondo H, Twitter JP Arredondo H y por supuesto en YouTube como psicólogo Juan Pablo Arredondo. Claro, también en las diferentes plataformas
de Proyéctate Radio. No dejes de darle like, no dejes de suscribirte a nuestros canales, pero sobre todo, por favor, no dejes de compartirlo. Mientras a más personas lleguemos, este programa tiene mucho más sentido. Entonces, pues no dejes de compartirlo. Por supuesto que te mando un uga y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.